Historia de la salvación. En esta presentación abarcaremos los acontecimientos en tiempo y espacio, mediante los cuales el Dios Creador conduce a la humanidad a una nueva comunión con Él. Etapas. Creación y orígenes. Es la primera etapa del proceso salvífico. Cronológicamente hablando, no hay una fecha exacta asignada a esta fase. Es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, más específicamente del capítulo 1 al capítulo 11. El sentido de esta etapa es que en ella Dios crea al hombre y al universo. El hombre responde rebelándose contra el plan del Creador, siendo expulsado del Edén como consecuencia y dándole paso a la muerte. Sin embargo, a pesar de la desobediencia del hombre, Dios realiza una promesa de redención con la que se inicia la historia de la salvación. Periodo patriarcal. Se sitúa aproximadamente del año 1850 a.C. al año 1650 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, más específicamente del capítulo 2 al capítulo 50. Los personajes que sobresalen en esta etapa son Abraham, Isaac, Jacob, a quien el Señor le pondrá el nombre de Israel, y los dos hijos de éste, que con el tiempo se convertirán en las 12 tribus de Israel. El sentido de esta etapa es que en una época en que los creen en multitud de dioses, aparecen dentro de ellos unos que reconocen a un solo Dios. Estos son los elegidos por el Dios único y se ven recompensados con las promesas divinas de tierra, bendición y descendencia. Los patriarcas en libertad responden al llamado que reciben de Dios, y en virtud de esta obediencia se forma una alianza entre Dios y el hombre. La descendencia de Abraham, el primer patriarca, reconocerá a un solo Dios como el verdadero, y se convertirá en su pueblo que les servirá por siempre, mientras que éste permanecerá en todo momento con ellos. Después de la vocación de Abraham, Dios condujo a su descendencia que tenía por heredad su promesa divina desde la tierra de Canaán hasta Egipto, donde se asentaron por un periodo de 400 años. Éxodo, liberación, alianza y desierto. Se sitúa aproximadamente hacia el año 1250 a.C. al año 1230 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los personajes que sobresalen en esta etapa son Moisés, Aarón, el faraón y el pueblo de Israel. El sentido de esta etapa es que en ella inicia la conformación del pueblo de Dios, quien sufre opresión en Egipto, al verse como un pueblo extranjero y numeroso en una tierra extraña. En esta situación de injusticia, los descendientes de Israel claman a su Dios para que los ampare y no aparte sus ojos de ellos. Liberación. Dios no se hace de oídos sordos ante la súplica de su pueblo, sino al contrario, se muestra justo y fiel a sus promesas, tomando acción y liberando a su pueblo de la opresión egipcia. Para ello llama y se le revela a Moisés, a quien pone al frente de su pueblo, y bajo su dirección logra librar a Israel de la esclavitud y lo dirige a la tierra de la libertad, a la tierra prometida. Alianza y desierto. En el camino del desierto Dios muestra cuidado por su pueblo, y al llegar al Sinaí por medio de Moisés entrega a Israel su ley. Este se compromete a cumplirla, y así se lleva a cabo la alianza entre Dios y la descendencia de Israel, quien adquiere su identidad como pueblo de Dios y se consagra exclusivamente al Señor. Sin embargo, en esta transición el pueblo elegido se mostrará desobediente y se rebelará constantemente a su Salvador. Conquista y jueces. Se sitúa aproximadamente hacia el año 1230 a.C. al año 1030 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en los libros de Josué, Jueces y Primera de Samuel.
Los personajes que sobresalen en esta etapa son Josué, los jueces mayores y menores y Samuel. El sentido de esta etapa es que en ella Dios se muestra fiel a su promesa de dar en heredad la tierra de Canaán a su pueblo elegido, por lo que bajo la dirección de Josué, sucesor de Moisés, guía a Israel en la conquista de la tierra prometida y le hace entrega de su herencia a cada una de las 12 tribus. Jueces. A la muerte de Josué, el pueblo ya asentado en la tierra prometida, olvida su alianza con Dios, pecando de idolatría. Como castigo, Dios envía a los filisteos para que asedien al pueblo y lo opriman. Solo cuando hay un verdadero arrepentimiento del pueblo, Dios vuelve su mirada y suscita dentro de ellos jueces, que fungen el papel de libertadores, guiando al pueblo en batallas para lograr librarse de la ocupación extranjera. Este actuar del pueblo es constante y se repite hasta la formación de una monarquía. En esta etapa, las tribus están unidas religiosamente, aunque permanecen desorganizadas políticamente a causa de las disputas interiores entre ellas. Monarquía unida. Se sitúa aproximadamente hacia el año 1030 a.C. al año 931 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en los libros de Primera de Samuel capítulo 8, Primera de Reyes capítulo 11 y Primera de Crónicas capítulo 8 a Segunda de Crónicas capítulo 9. Los personajes que sobresalen en esta etapa son Saúl, David, Salomón, Samuel y Natán. Sentido. Una vez asentado el pueblo en la tierra prometida, la monarquía surge en Israel como petición del pueblo y o como don de Dios. En ella el Señor se revela como un rey justo y fiel a sus promesas, que conduce a su pueblo por medio de los reyes Saúl, David y Salomón. Saúl. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, ungido por el profeta Samuel, vio prosperar a la nación hasta que su reinado llegó a su fin a causa de su infidelidad. El Espíritu de Dios se apartó de él y su vida se acabó pronto. David es quien sucedió al rey Saúl. De entre sus hazañas, la más sobresaliente es que logró unificar a las 12 tribus en una sola nación. Deseó iniciar la construcción de una casa digna para Dios, aunque éste no se lo permitió a causa de su pecado. En cambio, le prometió una dinastía perpetua en el trono de Judá, misma que se cumplió en plenitud con la llegada del Mesías. Salomón. David fue sucedido por su hijo Salomón, quien continuó el engrandecimiento del Reino Unido. Fue famoso por su sabiduría y por abrir las puertas de la nación al comercio internacional. Fue el rey que construyó y consagró el gran templo de Jerusalén para su Dios. División de los reinos. Se sitúa aproximadamente hacia el año 931 a.C. al año 586 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras del primer libro de Reyes capítulo 12 al segundo libro de Reyes capítulo 25 y en el segundo libro de Crónicas capítulo 10 al capítulo 36. Los personajes que sobresalen en esta etapa son los reyes, los profetas y los imperios. Sentido. A la muerte del rey Salomón, el pueblo se va apartando paulatinamente de la alianza. Se origina en este periodo además el cisma político-religioso y como consecuencia se divide la nación en dos reinos. Como secuela de esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a merced de los grandes imperios vecinos. En esta etapa surge el profetismo clásico, en el que los profetas recriminan diversos pecados del pueblo, pero éste desoye la voz de Dios. Tan grande es la infidelidad que Dios tiene que castigar a su pueblo con la destrucción de su propia obra. Al final de esta etapa se acaba la monarquía y con ella el pueblo ya no recobrará su independencia. Reino de Israel. Su capital religiosa fue Siquem, posteriormente Tirsa y finalmente Samaria. Comprendió casi 10 de las 12 tribus de Israel.
Sus reyes, iniciando con Jeroboam, no fueron de la estirpe de David, sino de diversas dinastías. Sus centros religiosos fueron Betel y Dan. Hacia el año 722 a.C., los asirios destruyeron el reino, y con este hecho se dio lugar a la deportación y a la venida de colonos extranjeros. Reino de Judá. Su capital religiosa fue Jerusalén. Comprendió prácticamente 2 de las 12 tribus de Israel. Sus reyes, iniciando con Roboam, pertenecieron a la estirpe de David. En el año 612 a.C., los babilonios destruyen el imperio asirio. Hacia el año 597 a.C., deportan a los judíos a la Alta Mesopotamia, y hacia el año 586 a.C. destruyen Jerusalén y su templo. Exilio a Babilonia. Se sitúa aproximadamente hacia el año 586 a.C. al año 539 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras, en los libros de Jeremías, Ezequiel, Isaías y en el segundo libro de los Reyes, específicamente del capítulo 24 al capítulo 25. Los personajes que sobresalen en esta etapa son Ezequiel, Isaías, los imperios babilónico y persa. Sentido. El sentido de esta etapa es que en ella el pueblo de Dios es castigado por sus faltas a la alianza. Con ello, Israel ha perdido su patria, su templo y más especialmente su identidad. Por ello vive desalentado en el destierro. Con todo esto, el pueblo no se queda solo en el sufrimiento, sino que reflexiona profundamente acerca de su comportamiento, lo que lo lleva a emprender un camino de renovación. En este periodo además aparece la tradición sacerdotal, la cual brinda una luz esperanzadora para el pueblo exiliado, puesto que invita a Israel a no abandonar su culto, su ley y sus tradiciones aún en una tierra extranjera, la cual posee su propia identidad. Esta tradición otorga al pueblo una visión alentadora, en la que se espera un Salvador, el cual será manifestación de la gracia y misericordia de Dios, que desea realizar una nueva alianza con su pueblo elegido, dándole así a Israel un nuevo espíritu en aquel destierro. Restauración y época persa. Se sitúa aproximadamente hacia el año 539 a.C. al año 333 a.C. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en los libros de Esdras y de Nehemías. Los personajes que sobresalen en esta etapa son los profetas Ageo, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel y Jonás. Los reformadores son Esdras y Nehemías, y los reyes persas son Ciro y Darío. El sentido de esta etapa es que en ella finaliza el exilio, a causa del decreto del rey Ciro de Persia, quien permite al pueblo judío regresar a Jerusalén, aunque no como una nación independiente, sino como una provincia del imperio persa. Aun con esto, para el pueblo de Dios comienza una época de restauración, en la que, guiados por los profetas Ageo y Zacarías, se empieza la reconstrucción del templo, que es continuada por Esdras sacerdote y Nehemías gobernador, quienes al frente del pueblo judío restauran moralmente y materialmente la tierra de Jerusalén. Con este inicio humilde en la restauración de su identidad, el pueblo judío no se aparta de la tradición sacerdotal que vivió en su exilio, por lo que el culto y la ley se convierten en el centro de atención del pueblo, surgiendo como consecuencia el judaísmo. Época griega y dominación romana. La época griega se sitúa aproximadamente hacia el año 333 a.C. al año 63 a.C. La época de dominación romana se sitúa aproximadamente hacia el año 63 a.C. al año 476 después de Cristo. Esta etapa es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en los libros primero y segundo de Macabeos y en el libro de Daniel. Los personajes que sobresalen en esta etapa son distintas sectas judías como los macabeos, los esenios, los saduceos y los fariseos, y personajes romanos como Alejandro Magno y Ptolomeos.
Acontecimientos. Alejandro Magno derrotó al imperio persa y todos los territorios, incluyendo Jerusalén, pasaron a estar en poder de los griegos. Con esta nueva dominación, el pueblo de Dios se vio nuevamente oprimido y privado de su independencia. Tiempo después de la muerte de Alejandro Magno, el general Ptolomeo se movilizó y los romanos arrebataron a los griegos sus territorios y construyeron un imperio que se extendió a lo largo de todo el mundo conocido en aquella época. Sentido. El sentido de esta época es que en ella los judíos reflexionan sobre su vida y su historia como pueblo elegido. En esta etapa continúa la dominación sobre Israel, pero éste mantiene la esperanza en medio de los ataques y persecuciones y es preparado por Dios en la sencillez y en la pobreza para la plenitud de los tiempos que se avecina y que llegará con Jesús. Jesucristo. Jesús nace aproximadamente hacia el año 7 o 6 antes de nuestra era y muere quizá en el año 30 de nuestra era. La vida de Jesucristo es narrada dentro de las Sagradas Escrituras en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Sentido. El sentido de esta época es que en ella ha llegado la plenitud de los tiempos, se cumplen finalmente las profecías y las promesas del Dios de Israel. Con ellos se inaugura el reino de Dios entre los hombres y llega la salvación para todos los pueblos. Este es el final de mi presentación. Agradezco su atención y espero que el conocer el proceso que conllevó salvarnos nos ayude a valorar el sacrificio amoroso de nuestro Salvador.